de una cosa. Gracias, ¿no? Justamente. Ustedes son alumnos míos de las cosas anteriores, ¿no? Todos han trabajado conmigo, ¿verdad? Sí, ok, excelente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ponernos al día respecto a ciertos temas que no he podido, pues, no por el tiempo, ¿no? Desarrollar, ¿no? Como es en el caso, pues, de lo que aquí tenemos, ¿no? 100 años de soledad. Tenemos aquí 100 años de soledad y la figura, pues, ¿no? De Gabriel García Márquez, Premio Nobel, buenas, 1982, ¿no? Para luego ya podemos desarrollar las preguntas. No, aquí Gabriel García Márquez, a diferencia de otros autores que realizan, ¿no? Que realizan y se concentran, ¿no? En lo que es un retrato objetivo, verídico, realista de la realidad. Él también lo hace, pero a esto le añade una dimensión mítica, que es pues la de justamente el elemento mágico, ¿no? Justamente que representa el pensamiento de las personas, ¿no? De cosas que forman parte de las comunidades tradicionales, rurales, provincianas de Latinoamérica y en el caso particular de Gabo, lo que es Colombia, aunque no es toda Colombia, ¿no? Es la Colombia caribeña, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la cosa más? Aquí una pregunta, ¿no? ¿De dónde es, cosa más, de qué ciudad es Shakira? Sé que parece una pregunta tonta y en realidad lo es, pero tiene también su importancia, ¿no? Ciudad, Barranquilla, ¿no? Es Barranquilla, que es la zona del norte del Caribe colombiano. Entonces, estas zonas, por ser puerto, ¿no? Tienen mucha migración, son muy cosmopolitas, han tenido la unión de varias culturas, ¿no? Ya no solamente la afrodescendiente, la criolla, la indígena, sino a ello también se le añade lo que es se me va el nombre aquí, las migrantes italianos, migrantes españoles, principalmente los gallegos, no lo que son los gitanos, los árabes, por ejemplo, todo forma parte de su cultura. Y todo este mundo, toda esta realidad, él lo percibe bajo el crisol, ¿no? Bajo lo que es el crisol del realismo mágico, ¿no? Ahora bien, ¿en qué consiste el realismo mágico? ¿No? Básicamente, sí, me golpeé. Básicamente es mostrar la realidad como, o sea, mostrar la realidad, lo normal como mágico y lo mágico como normal. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué significa qué quiere decir esta cantinflada? Pues básicamente esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? En Macondo, que es el pueblo donde se desarrolla esta obra, ¿no? La principal cosa más, los únicos que pueden entrar y salir aquí de este pueblo de Macondo son, con total facilidad, son los gitanos, liderados por Melquiades, ¿no? Aquí el patriarca, el fundador de Macondo, José Arcadio Buendía, ¿no? Indaga y es muy amigo de Melquiades, le gusta pues cosas más que le hable de sus viajes por el mundo y que le traigan cosas pues misteriosas desde más allá de las fronteras del lugar, ¿no? Aquí tenemos pues, por ejemplo, lo que es ¿no? Melquiades le muestra una bola dura,
sólida, pero cristalina, como si fuera hecho de vidrio, bastante fría, que cuando uno la toca, ¿no? Está todo húmedo, rodeado de agua. ¿No? ¿Qué elemento es este? El hielo, ¿no? Claro, ¿no? Y José Arcadio Buendía le encanta esto porque no conoce el hielo. No conoce, claro, en medio de la cosa más, en medio de la selva colombiana no hay hielo, así que él compra un montón de esto para crear barcos que le permitan cruzar el río Magdalena. Claro, el muy tonto se ahoga, no el muy imbécil se ahoga, pero no, es aquí lo que representa, pues, ¿no? Justamente esta visión del mundo, ¿no? Ahora bien, ¿no? También Kosama consigue aquí, Kosama Melquíades le muestra una barra de hierro que hace que otros metales, una barra de metal que hace que otros metales cobran vida y se acerca a ellos como que tiemblen. Eso vamos, pero no se preocupe. ¿Qué es esto? Un pedazo de metal que atrae, una barra de metal que atrae otros metales. Una barra de metal que atrae otros metales. Imán, ¿no? Justamente, ¿no? Justamente. El imán, ¿no? Y él compra varias barras de imán y recorre la selva para poder encontrar, se llama, para poder encontrar hielo, no, para encontrar oro, ¿no? El problema, el oro no es magnético. Así que realmente es un proceso inútil, ¿no? Por otra parte tenemos a Remedios la Bella. Remedios la Bella era una muchacha, ¿no? Bastante hermosa, unos 13 años, que andaba con la cabeza rapada y que le gustaba comer tierra y yeso de las paredes, ¿no? Ella se encontraba bañando ahí en su habitación. Era una persona un comportamiento bastante díscolo, aunque el coronel Aureliano le señala que ella era la persona más inteligente y más vivaz, más lúcida de la familia. Ella estaba no bañándose ahí en una tina dentro de su casa cuando un hombre trepa al techo y contempla su cuerpo desnudo a través de un enorme hueco ahí que se encuentra ahí por encima de ella. Ella le sonríe, ¿no? Él cosa más, le dice, por favor, yo te amo, yo te adoro, por favor, cosa más, cásate conmigo, te adoro, te aprecio, ¿no? Te vas a caer, ¿no? Por favor, te amo, te adoro, no, no, cosa más, cásate conmigo, ¿no? Introduciendo más el cuerpo dentro de no dentro de la casa, ¿no? Justamente, te vas a caer, le repite ella. Entonces aquí, ¿no? Ingresa tanto, pues ingresa tan desesperado que se resbala, cae de cabeza contra el suelo. Y, o sea, ¿no? Su cráneo se rompe en 3 partes. Obviamente, ¿qué es lo que sale? Su cerebro y sangre, no. Sale un líquido marino que perfuma el aire, ¿no?
Luego, Remedios anda por fuera de su casa completamente desnuda, ¿no? Su madre, que estaba colgando la ropa, no, que estaba colgando las sábanas, la ve y dice, muchachita, cúbrete con esto, ¿no? Y le echa una sábana encima, con eso ella se cubre. Pero claro, las sábanas son blancas, son translúcidas, y justamente pasa un grupo de hombres por ahí. La ven y se lanzan sobre ella como perros por pollo a la brasa. La están rodeando, pero luego se apartan porque ella se eleva hasta que desaparece en el cielo. Su madre, que es testigo de todo esto, llora. No llora porque ella se haya ido, sino llora porque se ha llevado las sábanas, ¿no? Este es, esto es el realismo mágico. Es no, justamente cosas que son comunes son consideradas mágicas y cosas que son mágicas son consideradas normales. Es una cuestión de perspectiva, ¿no? Es una cuestión de perspectiva, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en unas noticias que un periódico antiguo había leído de que en los años, no, en una autobiografía había leído de que, ¿no? En los años 20, cuando llegó el primer auto al Cusco, los campesinos de la zona le llevaban alfalfa para que comiera, ¿no? Para que comieran alfalfa, pero claro, no, no conocían lo que era un auto, pues, no conocían cómo se movía, solo creía que era un animal. Y también por otra parte, cuando yo iba de verano, ¿no? A visitar a mi abuelita en su casa de campo, ¿no? Pásame, en las noches oía el rumor de unas cadenas. Y cosa más, no, hoy día repaso. Por eso, pero que estamos completando, ¿no? ¿Por qué entran tarde? ¿No? Exactamente. Estamos completando justamente lo que no hemos podido ver en los semestrales normales, ¿no? Que hemos unido unas cadenas y mi abuelita me dice, abuelita, no, yo le digo a mi abuelita, abuelita, ¿qué es eso? Tengo miedo. Y mi abuelita, no, ese es el condenado, ¿no? Si te chapa, grita, ¿no? Entonces, aquí, claro, el condenado es el alma de un pecador que busca a otras personas para llevárselas, ¿no? Y mi abuelita consideraba que esto era normal, pues hablaba del condenado como quien habla del vecino. Entonces, es una cuestión, como digo, de perspectiva, ¿no? Justamente que es lo normal, ¿no? Justamente la unión ahí de los elementos, ¿no? Y el realismo mágico es la base para la creación de 100 años de soledad. No, esta la considerada la más grande novela del siglo XX, para mí es Pedro Páramo, pero bueno. Esto utiliza un lenguaje barroco, un lenguaje bastante exagerado, con muchas, múltiples figuras literarias, no oraciones bastante largas que combinan lo que es el oxímoron, por ejemplo, la unión de elementos contrarios para crear pues paradojas, ¿no? La metáfora, la comparación entre elementos, aunque aquí es una metáfora pura, ¿no? Son metáforas de tipo más surrealista, aunque aquí adquieren una dimensión mágica, y lo que es la hipérbole, ¿no? ¿En qué consiste la hipérbole? Claro, la exageración, ¿no? Como cosa más, como ustedes han podido ver justamente por lo que yo he relatado, ¿no? También, cosa más, realismo mágico, no, claro, realismo mágico, cosa más, se desarrolla en base a lo que es cosa más, justamente el desarrollo de la exageración, pero el realismo mágico no solamente implica un cambio en la percepción de la realidad, sino también un cambio en la percepción de lo que es cosa más, el mismo tiempo, ¿no? Es lo que se llama, denomina el tiempo cíclico, ¿no? Se van repitiendo acontecimientos, se van repitiendo nombres, se van repitiendo comportamientos, y hay un particular manejo del tiempo dentro de la obra, ¿no? Desde la misma frase, desde el mismo inicio de la obra, ¿no? Este inicia con una famosa frase: frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía
recordaría el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? Desde aquí hay un excelente manejo del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Frente al pelotón de fusilamiento presente, el coronel Aureliano Buendía recordaría, salto al futuro, un flash forward o prolepsis, ¿no? Recordaría el día en que su padre lo llevó, salto al pasado, flashback o analepsis, a conocer el hielo. Entonces tenemos pues desde el presente salta al futuro y del futuro salta al pasado, ¿no? Entonces ya desde ahí utiliza un flash forward y un flashback en una sola oración, en una sola oración. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y esto muestra pues justamente cómo se va desarrollando los acontecimientos de la obra, que es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Este es el árbol genealógico de la familia Buendía, pues los que representan aquí toda esta obra. Todo inicia, lo que son el centro de esta obra, en estas 7 generaciones. Todo inicia con el matrimonio entre Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía. No, este matrimonio es rechazado por su familia, no solamente por el hecho de que sean primos o por el hecho de que sean jóvenes, no, que Cosama, él tenía 18 y ella tenía 17, sino porque también hay el miedo a una maldición, ¿no? Producto del incesto, ¿qué es lo que nacería, lo que se dice que va a nacer en la familia? El niño con cola de cerdo, el niñito con colita de chancho, ¿no? Entonces, aquí a esto José Arcadio Buendía, ¿no? Esto a José Arcadio Buendía no le importa, ¿no? Él dice, Cosama, no importa, crearemos chanchitos, ¿no? En cambio, Úrsula Iguarán esto sí le preocupa. Por eso, un año después de casada, ella sigue siendo virgen, porque no se cubre, no utiliza como ropa interior una malla de metal, así como lo usan los caballeros, no debajo de las armaduras, una pijama hecha de malla de metal para evitar de que su esposo se aproveche de ella cuando esté durmiendo. No, después de este año, José Arcadio Buendía gana una pelea de gallos frente a su vecino Prudencio Aguilar. Una pelea de gallos de verdad, ¿no? De estas peleas de pollitos que rapean, ¿no? Entonces Prudencio Aguilar le dice, Cosama, cuida bien ese gallo porque ese gallo siquiera sí pisa gallina. Entonces, ante esto, José Arcadio Buendía no dice nada, se marcha hasta su casa, agarra una lanza que le pertenecía a su bisabuelo de tiempos coloniales, va ante Prudencio Aguilar y le clava la lanza en el cuello. Luego va ante su esposa y le exige que que cumplan con sus deberes como marido y mujer. Entonces, aquí, ¿qué pasa, no? Úrsula queda embarazada, pero el fantasma de Prudencio Aguilar lo viene a visitar en las noches. Molesto, ¿por qué me has matado? No, era bromita nomás, ¿no? Y le va dejando en la casa pedazos de guaype, de algodón, ensangretados, porque claro, en su velorio, para tapar la herida, le rellenaron el cuello, ¿no? Justamente con guaype, así que le va dejando ahí, ¿no? Esos guaypes con sangre coagulada. Molesto por esto, José Arcadio Buendía toma a su esposa, toma a su recién nacido hijo José Arcadio, ¿no? Y con algunos vecinos abandona Riohacha, que es el pueblo donde vivía, y deambulan 40 días en la selva colombiana. Una noche, cuando llegan a un descampado, una voz se le aparece entre visiones, entre sueños, y le dice de que ahí tiene que fundar Macondo, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, aquí, sobre un montón de hachas, de chozas, no de hachas, de chozas, cosa más, ¿no? Fundan ahí el pueblo
de Macondo, ¿no? El primer niño que nace en Macondo es Aureliano Buendía, ¿no? Justamente el otro hijo. Luego ya nacería Amaranta, la menor de los tres, pero a los 8 años llega Rebeca. Rebeca llega con una maleta que contiene los huesos de sus padres y una carta que le entrega a Úrsula, ¿no? Ella era hija de unos primos lejanos, así que como son familia tienen que cuidarlo, ¿no? A José Arcadio, ¿no? A sus 16 años, ¿no? Es un hombre con un temperamento, cosa más, bastante exaltado, ¿no? Con emociones a flor de piel, bien intenso, que quiere descubrir, que quiere tener nuevas aventuras, tienen proyectos locos. Así que se une a los gitanos, se hace amigo con Melquiades y parte con ellos. Melquiades muere a lo largo de la obra como 2 o 3 veces. Parte a explorar el mundo y luego regresa muchos años después, ¿no? Convertido pues de un jovencito pequeño, escuálido, ¿no? A una bestia parda, así enorme, alto, no parecía luchador de la UFC, todo lleno de tatuajes, moreno y demás. Úrsula lo recibe en la casa, todo bonito, ¿no? En medio de una disputa porque Amarante y Rebeca estaban enamorados del mismo chico, Pietro Crespi, y al final Pietro había escogido a Rebeca para como su futura esposa. Pero días antes de la boda, Rebeca ingresa a lavarse al baño sin percatarse de que José Arcadio se estaba duchando y lo ve desnudo y se enamora de él, ¿no? Abandona a José Arcadio. No, sí, de verdad es que José Arcadio tiene cierta parte de la anatomía particular de la anatomía masculina más desarrollada que el común de los hombres. Entonces, esto hace que se despierte ahí el deseo. Úrsula bota, ¿no? A Rebeca y a José Arcadio al enterarse de su amorío. Ellos fundan una chocita en las afueras del pueblo, pero van adquiriendo cada vez más riquezas, se hacen personas bastante ricas, ¿no? Porque, ¿no? Cada vez que mantienen encuentros íntimos, José Arcadio y Rebeca, sus tierras y sus animales producen más, ¿no? Cada vez que entre ellos no mantienen sus relaciones, los animales tienen más crías y las tierras producen más. Entonces, aquí no, cosa más, ¿qué pasa? De que José Arcadio se vuelve ambicioso, no le arrebata las tierras a su vecino, se dice que tiene amoríos, no se vuelve un hombre más violento, no justamente quiere tener más poder y justamente un día en Macondo se oye un balazo. Un hilo de sangre llega hasta los pies de Úrsula, que estaba en su casa. Ella sigue el hilo de sangre que recorre varias calles hasta que llega al cadáver de José Arcadio, que había recibido un balazo en el pecho. Ella se echa a llorar, los vecinos se echan a ver qué pasa, pero nadie se acerca al cuerpo, ¿no? Incluso a la misma Úrsula le es difícil, porque apesta pólvora, el cuerpo apesta pólvora. Lo lavan, ¿no? Lo llenan de aceites, de perfume, pero aún así el cuerpo apesta a pólvora. Pocas personas se acercan al velorio, pocas personas acompañan al ataúd hacia su viaje hacia el cementerio. Es más, ni siquiera lo entierran en el cementerio mismo, sino al costadito, ¿no? Porque el olor era bastante intenso. Y hacen la tumba y lo entierran bajo 2 metros de cemento. Pero aún así su tumba apesta a pólvora. Rebeca no vuelve a salir de su casa, ¿no? Solamente tiene una criada ahí que la acompaña. Ella es la que hace sus mandatos, sale al mercado y demás. Aureliano Babilonia ya hacia el final de la novela la descubre, ¿no? Ingresa a su casa y ella está, básicamente, ella ya tiene 106 años, no, 108 años, está en posición fetal, hecho una bolita de medio metro de largo, básicamente como un bebé, y está tan vieja y tan arrugada que las polillas la comen, ¿no? Las polillas se la están comiendo, ¿no? Por otro lado, tenemos ahí a Aureliano Buendía,
¿no? Que era más bien tímido, retraído, solitario. Él estaba obsesionado con descifrar unos papeles que había dejado Melquíades, escritos en un idioma como el árabe, ¿no? Que no se entendía qué quería decir. Sí, era lo contrario, José Arcadio Aureliano, pero a sus 30, sus 28, 30, se enamora de Remedios Moscote, ¿no? Se enamora, va ante sus padres para pedirle la mano, su padre dice, no, 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 ella es muy joven, recién tiene 8 años, así que espera a que sea mujer para que no finalmente puedas casarte con ella. Y a los 13 años, Remedios, el día después de su primera menstruación, se casa con Aureliano. Queda embarazada, pero claro, siendo pues una niña, ¿no? Tiene un parto dificultoso y tanto ella como su bebé mueren. Aureliano queda triste por esto y se va a vivir junto con sus suegros, ¿no? Descubre aquí que su suegro es una persona, un funcionario bastante corrupto, él había sido alcalde varias veces de Macondo, ¿no? Era un hombre déspota, ¿no? Y demás, entonces él tenía 30, ella tenía 15. No, ella tenía 13 años, ¿no? Porque fue, claro, ella se casó, como había dicho, ¿no? El día después de su primera menstruación, ¿no? Entonces, Aureliano, molesto justamente por la injusticia, ¿no? Decide convertirse en el coronel Aureliano Buendía, ¿no? E iniciar varias revoluciones. Él inicia 27 revoluciones y las pierde todas. Se le dan 37 emboscadas, le mandan 17, no, le mandan 28 sicarios, ¿no? Lo intentan balear varias veces, incluso una vez le sirven café con suficiente veneno para tumbarse un caballo. Él lo toma y no le pasa nada porque lo vomita debido a su gastritis. Al final, después de todas estas revoluciones, él se cansa y decide firmar no un pacto de paz con el gobierno, se retira a su casa y se dedica a hacer pescaditos de oro, que ni siquiera vende, sino que él simplemente funde y vuelve a hacer una y otra vez. Aquí lo vienen a visitar 17 mujeres que no eran las madres de sus 17 hijos, todos llamados Aureliano, solo que con diferente apellido, cada uno con el apellido de su madre, ¿no? Aureliano Gris, Aureliano Triste, Aureliano Ceniza y demás. ¿No? Aureliano no reconoce a ninguno de los niños, Úrsula lo hace por él y los manda a la iglesia para que los bauticen, ¿no? Pero cuando les ponen la cruz de ceniza en la frente, no marca del bautizo, no se les borra, ¿no? La marca de ceniza y quedan con eso por el resto de su vida, que es bastante breve, porque no los militares buscan a los revolucionarios y terminan matando a los 17 aurelianos. Bala que disparan, bala que cae en la cruz de ceniza. Les disparan en la espalda, la bala cruz de ceniza. Les disparan en los pies, la bala cruz de ceniza. Todos mueren de esa manera. Pero en su juventud, antes de que José Arcadio partiera con los gitanos, no, ambos conocieron a Pilar Ternera. Pilar Ternera era amiga de Úrsula Iguarán y también vecina, quien tenía, ¿no? gusto por Aureliano. Así que cuando él todavía era joven, ¿no? Ella se mete en la casa en la noche, se mete en su cuarto y con él mantiene relaciones. El problema es que Aureliano no estaba en la casa ese día, ¿no? Y había confundido a Aureliano con José Arcadio. Así que ella queda embarazada de José Arcadio y tienen como hijo a Arcadio. El abuelo se llama José Arcadio Buendía. El hijo es José Arcadio. El nieto es Arcadio, ¿no? José Arcadio parece normal, ¿no? Pero luego Pilar Ternera se desquita y sí tiene una aventura con Aureliano y termina también embarazada de él y tienen a Aureliano José. Arcadio y Aureliano José no se unen a la revolución del coronel. Aureliano José termina muriendo en una emboscada y Arcadio se vuelve el líder, ¿no? Toma posesión de Macondo, pero es un hombre tan autoritario, tan déspota, que al final termina siendo ejecutado por sus propios soldados, ¿no?
Al mismo tiempo aquí Arcadio tiene 3 hijos, Remedios la Bella, José Arcadio segundo y Aureliano segundo. A ver, atención a esto porque puede ser confuso. José Arcadio segundo y Aureliano segundo eran gemelos, así que cuando eran pequeños ni su propia madre podía diferenciarlos, así que José Arcadio segundo se hacía llamar Aureliano segundo y Aureliano segundo se hacía llamar José Arcadio segundo. Se intercambiaban de identidad y se intercambiaban de nombres. Y al parecer hasta el punto de que ellos se olvidaron también de sus mismos nombres, porque Aureliano segundo era un hombre, ¿no? De temperamento flor de piel, bastante lujurioso, bastante intenso, ¿no? Él se casa con Fernanda del Carpio, quien era pero venía de una familia aristócrata venida menos. Es decir, ella era muy creída, ella veía el resto por encima del hombro y consideraba que todos los vendían eran una sarta de desgraciados. Pero para ella no había problema en que Aureliano, no viviera prácticamente en un prostíbulo, teniendo como amantes a la madame, a Petra Cotes, ¿no? Una portuguesa que trabajaba aquí, ¿no? La generación de Aureliano segundo no vive en un cambio radical para el pueblo. Unos turistas norteamericanos estaban pasando por Macondo, piden algo de comer, les dan plátanos, ellos les encanta lo que degustan, se marchan y a los 2 años vuelven con una empresa, la empresa bananera, que empieza a exportar los bananos que ahí se producen, ¿no? El éxito de esta empresa hace que haya un boom económico dentro del pueblo y que se modernice, ¿no? Se pasa por ahí el ferrocarril, traen el telégrafo, la máquina de hacer hielo, ¿no? Se pavimentan las calles, todo, ¿no? Y obviamente donde hay mucho dinero también hay mucho vicio, ¿no? Bares, en este caso se abre prostíbulo, ¿no? En este prostíbulo vivía Aureliano. Ahora, ¿por qué Fernando Carpio no le importaba esto? Porque cada vez que Aureliano y Petra Cotes tenían sus aventuras, sus encuentros íntimos, ¿no? Los animales y la tierra producían más, los cultivos se hacían mucho más grandes, más extensos y los animales daban más crías, engordaban y demás, ¿no? Al mismo tiempo, Aureliano II también engordaba porque le gustaba comer, era un comelón. Y es más, era un hombre bastante obeso y traen a un comelón de un pueblo vecino para hacer un duelo, ¿no? Comen, por ejemplo, primero inician con 24 huevos, luego 3 litros de jugo de naranja, luego 2 litros de café, no, una ternera, 4 pollos, 2 pavos, ¿no? Y al final Aureliano II muere porque se atraganta con un pedazo de yuca, ¿no? Por eso muere. En cambio, José Arcadio II era más tímido. José Arcadio II era más tímido, más retraído y él estaba obsesionado con descifrar los papeles de Melquíades, no que había dejado ahí. No, los textos indescifrables. Pero José Arcadio también trabaja en la fábrica, en la empresa bananera, y ve cómo ellos se explotan, cómo abusan de los trabajadores, ¿no? Mientras se hacen cada vez más ricos. Así que él, molesto por esto, inicia una huelga, una revuelta, para exigir mejores condiciones de trabajo, ¿no? La empresa bananera, como toda buena empresa, pues ¿no? Ellos consideran de que sus trabajadores son el corazón, no de su desarrollo, son lo más importante y velan por su bienestar. Ellos dicen, ok, ¿cuáles son sus propuestas, no? ¿Cuáles son sus quejas? Estas son, ok, esta es mi contraoferta, ¿no? Traen consigo al ejército colombiano, al cual habían comprado, y masacran a los huelguistas. Los matan a todos. José Arcadio logra esconderse entre los cadáveres, los cargan a todos en los ferrocarriles, en el ferrocarril, y cuando este cruza un barranco junto al mar, lanzan los cadáveres al abismo. Él logra escapar de aquí, llega a Macondo y les explica todo lo que ha ocurrido, junto con un niño que también había sobrevivido y que tenía la lista de todos los muertos, pero nadie recuerda nada, nadie le hace caso.
porque durante su breve ausencia, Macondo había sufrido una epidemia de amnesia y nadie recordaba lo ocurrido. Hasta el último momento de su vida, José Arcadio estuvo reclamando, quejando a la masacre, ¿no?, de los trabajadores por parte de la empresa bananera. Y él muere al mismo tiempo que Aureliano II. Aureliano II muere y él también muere. El velorio de ambos se da en el prostíbulo, ¿no? A los 3 días el velorio se transforma en una fiesta. Todos quedan ebrios, completamente borrachos, al punto de que los cargadores confunden las tumbas. Entierran a Aureliano II en la tumba de José Arcadio II y a José Arcadio II en la tumba de Aureliano II, ¿no? Confunden ahí las tumbas. Ya claro, Aureliano II tuvo sus 3 hijos, ¿no? La principal aquí es Renata Remedios, alias la Meme. Ella era una buena muchacha, ¿no?, que se enamora y mantiene una aventura con Mauricio Babilonia, quien era un gitano que trabajaba para la empresa bananera y tenía la peculiar característica de que cuando, donde quiera que apareciera, estaba rodeado de mariposas amarillas, ¿no? Iba al cine, mariposas amarillas. Iba al baño, mariposas amarillas. Pasaba por la calle, mariposas amarillas. ¿No? Fernanda le obliga a su hija a que abandone a Mauricio, porque considera pues un muchacho indigno, gitano, mecánico y demás. La Meme dice, sí, madre, no se preocupe, yo lo hago. Pero una noche, pasando por la habitación de su hija, ve que debajo de su puerta salen mariposas amarillas. Así que Fernanda llama a la guardia, ¿no? Y les dice que hay un ladrón que trata de robarse sus gallinas. Los guardias con sus rifles se presentan junto a la casa, al mismo momento que Mauricio sale de la habitación de la Meme, apoyándose en una escalera que estaba apoyada en la pared. Ellos creen que es el ladrón, disparan y cae muerto al suelo, rodeado de mariposas amarillas. La Meme entonces hace un juramento de no volver a pronunciar ni una sola palabra por el resto de su vida. Fernanda la manda a un convento fuera del colegio, fuera del pueblo, ¿no? A los 9 meses recibe una cesta, ¿no?, y una carta. La carta indica de que la Meme estaba embarazada, había dado luz a un niño. Durante todo el proceso del parto no había pronunciado ni una sola palabra. Y solamente cuando tuvo al niño entre sus brazos, había dicho la palabra Aureliano. Y ahí le mandaban al niño. Fernanda deja a Aureliano junto al cuidado de los Buendía y se lleva a sus 2 hijos, Amaranta Úrsula y a José Arcadio, a Europa para escapar de toda esta bendita locura que es Macondo. José Arcadio al tiempo regresa a Macondo, justamente porque quería encontrar el tesoro de Úrsula. Úrsula tenía un montón de dinero escondido debajo de la casa. Al final, ¿no?, él encuentra el tesoro, ¿no? Lo está robando con la ayuda de unos niños, pero estos niños lo traicionan, le tiran un saco lleno de oro en la cabeza y lo entierran en medio de los sacos. Mientras tanto, Aureliano Babilonia vive en la época de decadencia de Macondo. Se produce una sequía que dura 4 años, seguido de una lluvia que también dura 4 años seguidos, con las gotas surgiendo del suelo y elevándose al cielo. Debido a esto, la empresa bananera quiebra, ¿no? La gran mayoría de las personas se marchan, solamente quedan los Buendía, unos cuantos vecinos y las prostitutas. Aureliano era todo desgarbado, todo sucio, parecía un mendigo, ¿no? Él estaba obsesionado con interpretar, descifrar los papeles que había dejado Melquíades. Cuando Macondo regresa a Amaranta Úrsula, junto con su esposo Gastón, un belga que había conocido en Europa. ¿No? Ambos se tienen sus aventurillas, ¿no? Amaranta quiere justamente ahí volver a rehacer su hogar, pero un día Amaranta Úrsula ingresa al baño para lavarse sin darse cuenta de que Aureliano Babilonia se estaba duchando. Lo ve desnudo y se enamora de él. Abandona a Gastón, ambos tienen su amorío y sus aventuras. Amaranta queda embarazada,
y cuando da luz el parto es tan dificultoso. Ellos no lo sabían, a diferencia de Mario Vargas Llosa, ¿no? Amaranta tiene un parto muy dificultoso y debido a las hemorragias muere. Pero la última palabra que pronuncia al tener al niño entre sus manos es Aureliano. Aureliano luego toma al niño y se da cuenta de que este tiene una cola de cerdo. ¿No? Trastornado por este descubrimiento y por la muerte de su amada, deja al niño ahí en la mesa de la casa donde ella había dado a luz, se va al prostíbulo a beber, a embriagarse, y queda tan ebrio que cuando regresa, se acuerda del niño, regresa y se da cuenta de que este había sido consumido por las hormigas. Ante la pérdida de su hijo y de su amada, ¿no? Aureliano ya no sabe qué hacer, se encierra en su habitación, lee los papeles que había dejado Melquiade y por fin le da una epifanía, logra descifrarlos, ¿no? Estaban escritos en sánscrito, que es un idioma de la antigua India. Él va hasta una biblioteca que estaba ahí cerca, no encuentra un diccionario de sánscrito español y traduce las páginas. ¿Cómo inicia esta profecía de Melquíades, este texto de Melquíades? Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así es como inician los papeles de Melquíades. ¿Esto qué significa? No es que se vuelva a repetir, no. La profecía de Melquíades es la novela. La novela inicia, ¿no?, con la frase frente al pelotón de fusilamiento con el Aureliano Buendía y también lo representa la profecía de Melquíades. La profecía de Melquíades es la novela. Entonces va leyendo ahí todos los hechos ocurridos en la familia. Sí, las novelas, en esos papiros estaba la novela. La novela es la profecía. Entonces llega ahí a la parte, ¿no? El niño con cola de cerdo, ¿no? A Aureliano Babilonio descifra los papeles de Melquíades y mientras va leyendo y mientras finaliza los papeles, un viento huracanado se alza sobre Macondo y justo en ese momento un viento huracanado se alza sobre Macondo, ¿no? Y estos vientos huracanados destruirán el pueblo enteramente y los vientos huracanados destruyen el pueblo completamente. Y las generaciones, ¿no?, y las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Y con ello culmina la novela, ¿no? Que ofrece un retrato global en distintos niveles, ¿no? En primer lugar, a nivel social, es una novela que ofrece un retrato de lo que son las comunidades del Caribe colombiano. A nivel histórico, representa la vida de Colombia entre 1850 y 1950, porque si uno hace la sumatoria, de verdad, dan 100 años. A nivel político, es una crítica a las dictaduras, a las guerras civiles colombianas y a lo que es, pues, no la intervención estadounidense, porque el episodio de las bananeras está basado en un hecho real, ¿no? Una empresa estadounidense contrató al ejército colombiano para matar a sus trabajadores que habían realizado huelgas, ¿no? Y a nivel mítico, pues la inclusión del tiempo circular, ¿no? Los acontecimientos, los nombres que se repiten, ¿no? El realismo mágico. Sí, en tercera persona, está narrado en tercera persona. Obviamente. Y a nivel psicológico está las cuestiones de la soledad y el incesto, ¿no? Porque el miedo al incesto es constante dentro de todos los miembros de la familia y ese miedo al incesto también es un miedo al amor. Sienten que no merecen ser amados, sienten que no pueden establecer pues una verdadera conexión con otra persona y por eso están condenados a la soledad, ¿no?
Esto es lo que desarrolla la novela. Hasta aquí, ¿alguna duda? La obra acaba con un viento huracanado que se cierne sobre Macondo y lo destruye completamente. ¿No? Esa es la destrucción completa del pueblo, ¿no? Justamente, y con toda la estirpe de los Buendías, ¿no? ¿Alguna otra duda? Todo claro, ¿no? Entonces vamos a pasar, y todavía no he abierto esta parte. Novela, es novela, por lo tanto es épico. Novela es épico, ¿no? Eso justamente considero una de las mejores novelas latinoamericanas, ¿no? Porque combina elementos tanto de la vanguardia, ¿no? Como con elementos propiamente autóctonos, o sea, le da una identidad propia a una narrativa que por otra parte tiene influencias extranjeras bastante claras. Ahora bien, vamos a desarrollar las preguntas, ¿no? Primero, antes que nada, pequeños problemas técnicos aquí con la batería, así que ahorita vengo, esperen un momentito nomás. Ahora sí, ¿cuál sería la uno? Por cierto, antes que me olvide, la próxima semana vamos a ver la conversación en la catedral, como para terminar el pequeño ciclo Vargas Llosa. No haya problema. Sí, la uno es la de, para cerrar, porque capaz dice la ciudad de los perros, pero luego, ¿no? Alguna pregunta de conversación en la catedral y se corta, es un problema, entonces hay que tener cuidado. Y sí, la uno es la de la pérdida del honor cuando es expulsado y luego castigan, maltratan a sus hijas, y la recuperación cuando obtiene el perdón del rey y sus hijas obtienen unos esposos decentes, ¿no? ¿Cuál sería la dos? ¿La C o la A?
No, por si acaso, Becker no. Becker es romántico y García Lorca es de la generación del 27. Ah, en novela destacan pues de la Edad de Oro, ¿cómo se llama este tío de aquí? Cosa más Cervantes con El Quijote, Lazarillo, en poesía Garcilaso, Quevedo y Góngora, en teatro Fuenteovejuna de Lope de Vega y La vida sueño de Calderón de la Barca. La 3. Sí, esta es sencilla, ¿no? Realista, muestra la vida del Cosama, del pícaro tal y como es, con sus desgracias, con sus miserias. No antihéroe, porque el pícaro, pues, no trata de vivir como puede, no le importa las normas morales y el humor, ¿no? Como cuando Lazarillo logra que hace que el, el ciego, ¿no? Se lance contra un poste de piedra. La 4, la 1 de la 4, B o F, ¿no? Sí, se opone ahí a la novela caballería, claro. El caballero es modelo de conducta humana, el pícaro, pues, no. La 2, bueno, la 2 la voy a decir yo, es F, ¿no? Es falso porque el soneto es de origen italiano y es usado por todos los poetas del siglo de oro. Es más, se sigue utilizando en el romanticismo, en el modernismo. Vallejo tiene sonetos, por ejemplo, ¿no? Entonces es una obra, es un estilo predominante. La 3 es verdadero, la 4 es falso, Garcilaso representante de la escuela italiana, y la 5 pues es verdadero. Entonces sale siendo la B. La 5, la B, documento sociológico, es decir, que investiga, que indaga, ¿no? Justamente cómo funciona la sociedad de su época, en este caso la clase baja de la Sokosama, de la sociedad, justamente la clase baja, pues, de la sociedad española. La 4 es la B. La 4 es la B. La 6, sí, es la, ¿no? Bastante sencillo. La vida es sueño. La 7 también debe ser bastante sencilla. ¿La C o la D? Es la C, es la C, es la C. Cantar de Mio Cid, que es propio del medioevo. La 8, sí, la D. Cargada de humor y sátira, la burla. Ah, no, 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 la C, la C, la C, la C, la C, la C, la C. Es la C, justamente. Por la detallada descripción de la miseria, pues. Es la descripción realista de la sociedad. Todas sus penurias, todos sus lamentos, no es nada idealizante. La 9 sale por descarte. La 9 sale por descarte. ¿No? Sí, la D. Lazarillo Tormes es novela, Quijote es novela, La vida sueño es teatro, así que por descarte, Las églogas de Garcilaso y La soledad de Góngora son
¿no? Obras líricas. La 10 también sale por descarte. No, la D no. Teatro sí, pero no ensayo. El ensayo es propio de Cosama, la Nación del 98, ¿no? El ensayo no trabajaron el teatro y la poesía, así que no es la D. Es la, sí, la. Su estilo poético de la generación del 27 es, utiliza la metáfora bastante, ¿no? Porque hay influencias de la vanguardia, justamente, ¿no? Por influencia de la vanguardia utilizan como base de la creación poética la metáfora, el surrealismo, el ultraísmo, que es una corriente poética que sostiene que la única figura literaria realmente importante es la metáfora, ¿no? La 11, ¿cuál sería el 11? No, la C no. Leonardo Félix es la pasión, es la D, sí. Es realista, claro, es un conflicto que capaz ustedes en algún momento de su vida, si es que no ya lo han sufrido ya, ¿no? Han de pasar, ¿no? Justamente que sus parejas lo abandonen en pleno día de bodas, ¿no? Por cosa más, el ex. Entonces, es más, ¿no? La historia de Bodas de Sangre está basada en un hecho real, en un acontecimiento, en un crimen que sucedió en Murcia, el sur de España, ¿no? Por eso no está correcto. No es correcto, no está correcto que está desvinculado de la realidad, está vinculado, claro, está basado en hechos reales. Un crimen que leyó García Lorca en el periódico, del cual indagó más y en base a ello creó la obra. 12. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. ¿No? Probablemente una cachetada, ¿no? Esta sí sale sencilla, ¿no? Es la de sencilla. La 13. ¿La A o la B? Es la B. El cisne, las hadas y la luna son elementos del modernismo. El Cid, Quijote y Castilla son elementos, pues, de la literatura española. Las espadas, los laberintos y los jardines son de Borges. A Borges le gustaban mucho las espadas, el símbolo de la muerte inminente que llegaba. Los laberintos, ya lo había explicado, ¿no? Los laberintos donde la realidad es aparente, todo cambia, todo es mutable, uno no sabe dónde está parado. Y los jardines, el jardín de los senderos que se bifurcan. 14. ¿No? Tenemos, no me gusta mucho la palabra convencionalismo, pero sí son las convenciones sociales que sufren una ruptura debido a la presencia de la pasión. Pasión. 15. Y sí, Juan Carlos está bien o no? Bueno, sí, ya lo había mencionado, sí. La mente es ahí, el coro. Cuando se vela el cuerpo del novio, las vecinas lloran alrededor de él. Esto representa, pues, representa el coro griego, ¿no? Y los lamentos ahí
de la desgracia acaecida al protagonista o a los protagonistas, ¿no? En este sentido, representa este valor, ¿no? 16, la 1 de la 16, B o F. Es verdadero, sí, verdad. Vamos yendo parte por parte, ¿no? Verdadero. Pero romancero gitano, no romance que es tradicional español, elementos vanguardistas. La 2, B o F. También verdadero, ¿no? La 3, falso, ¿no? Los de generación 27 eran más vanguardistas, el modernismo no lo dejaron atrás, ¿no? Incorrecto, entonces, claro, sería aquí solamente sería aquí solamente incorrecto. Hay que ser prácticos también, ¿no? Justamente. Ahí vean las alternativas, no es lo que sale. La 17, 1, B o F. Falso, romántico, romántico es romántico, ¿no? Romántico es parte de, ¿no? Lo, cosa más, muy posterior a lo que es el desarrollo de lo, cosa más, en español, lo, desarrollo del siglo de oro. La 2. Ah, no, bueno, tenemos la 1, aquí solo queda la I y la C. La 4, B o F. Es verdadero. Si han estado atentos, ahí yo lo he dicho, ¿no? Justamente. El soneto, que es de origen italiano, es utilizado por todos los poetas del siglo de oro, tanto en el Renacimiento como el Barroco. Entonces se utiliza aquí en este sentido, ¿no? Y entonces vendría a ser la A. Vendría a ser la A. La 18 la resuelvo y si la 18 que ahí lo ha buscado ahí, no. Nadia, la 18 es la de sí. La casa de Bernarda Alba es una tragedia de Federico García Lorca, junto con Bodas de Sangre, obviamente, y Yerma. La 19. A ver, Clara. Sí, Clara lo ha resuelto. A ver, ¿quién más? No, todo de frente ya. Aquí sí pueden ver las alternativas y las respuestas, por eso no voy verdadero o falso, porque si no, o sea, ahí nos demoramos mucho más. No, no es la C. Es la B, sí, la B. Ahí está. Lázaro no se vuelve arcipreste, en realidad el arcipreste se lleva a su mujer, ¿no? Y no se desarrolla solamente en Salamanca, el arcipreste es de Toledo, de la ciudad de Toledo, ¿no? 20, llenósele la fantasía de todo aquello de que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele, no, sí, claro, ahí sale al ojo, ¿no? Por si acaso, para evitar confusiones, la vida de sueño está compuesta en verso, porque hay cosas más como pone fantasía, ¿no? Y demás. Entonces, algunos alumnos se me han confundido y me han dicho que era la vida de sueño. No, la vida de sueño está compuesta en verso, está escrita en verso. Esto es prosa del Quijote. ¿No? Uno, la 18, acá está, la 18 es la D.
La 18 es la de la casa de Bernarda Alba, de Lorca. 1 de la 21, B o F. Verdadero. La 2, pero las églogas. También verdadero. La 3, como no hemos trabajado Góngora mucho, lo puedo decir yo, Satírico y Burlón, no, ese fue Quevedo, fue su enemigo, que es falso. ¿No? Aquí pide afirmar, ¿no? 1, 2. No. Sería pues 1, 2 y 5, ¿no? Prácticos. Mire vuestra merced, 22. Respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de vientos, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en eso de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Qué macho. Sí, aquí te responden todos, ¿no? La C, el mundo de fantasías propio en el que vive el Quijote. La 23 se resuelve con esta fácil pregunta, ¿no? ¿Cuál es la figura literaria que aparece en el primer verso? Es Hiperbatón, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿cuál sería entonces aquí la clave? ¿Cuál es lo incorrecto? Acá se ha abierto otro documento que rayos. Es la D, sí. 24. Ven acá, mozo. ¿Qué comes? Yo llegué a él y le mostré el pan. Tomó él un pedazo de 3 que eran, el mejor y más grande, y díjome, por mi vida, ¿qué parece este buen pan? ¿Y cómo ahora? Dije yo, señor, es bueno. Sí, a fe, dijo él. ¿A dónde lo vistes? Si es amasado de manos limpias. No sé yo de eso, le dije, mas a mí no me pone asco el sabor de ello. Y llevándolo a la boca, comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en el otro. Sabrosísimo pan está, dijo, por Dios. Y como le sentí de qué pie cojeaba, dime a prisa, porque le vi en disposición, si acababa antes que yo, se comediría ayudarme en lo que quedase. ¿Cuál sería aquí la 24? Sí, la D. ¿Saben a qué amo se refiere? ¿Quién es el amo que está ahí hablando? Sí, es el escudero, el caballero. Bueno, escudero, caballero, para mí es escudero, porque algunas traducciones, algunas versiones he visto que lo llaman caballero. Un caballero es de más nivel, al que no le gusta trabajar, claro, ¿no? Porque ahí también dice tercer canta, cosa más, tercer canto. No, el tercer tratado, digo, tercer canto que digo. El tercer tratado. Entonces aquí, obviamente, habla acerca, ¿no? Sí, el que luego se fuga, el que luego se marcha dejando a Lázaro, porque no había pagado la cosa más, la deuda de la casa mísera que había alquilado. No, por eso. La 25. Sí, la 25 sale el toque también, ¿no?
Miguel de Cervantes Saavedra. 26. Nunca pusieron fin al triste lloro, los pastores ni fueron acabados, las canciones que hoy solo el monte oía, ¿no? Aquí, ¿cuál sería? Y sí, queda claro también aquí que es la égloga. Tenemos, a ver, la 27, generación, no, la generación de 27, 1, B o F. Claro, se alejaron de la influencia de las vanguardias, ¿verdad? Verdadero. Ah, no, falso, que digo yo, sí, se alejaron, no, es falso. Ellos se alimentan mucho de la vanguardia, se alimentan de ello. No. La 2, B o F. Verdadero, ¿no? La 3, también verdadero, ¿no? Justamente la influencia. 27 sería así, la B. Ahí tenemos. A ver, la 28. ¿Qué fragmento se puede encontrar en este fragmento de rayo de rayo de luna? Eso no, no, yo estaba confundiéndolo con esta telenovela, ¿no? Que esta que aparece en todos lados, ahí el comercial, no ridículo, no. Luz de luna, creo que se llama, no sé qué cosa. Sí, por un momento dije, ¿qué rayos? ¿No? Que eran... Pido perdón por ello. No, aquí es que aquí no aparecen situaciones imaginarias, no es la C. No es la C. Ah, ¿Dónde está lo exótico? No es tampoco lo grotesco, porque no hay posesiones demoníacas. Ah, hay que recordar, sí, de qué cosa más las prosas de cosa más, las leyendas de Becker tienen una base costumbrista, o sea, recuerden, igual que los cuentos de los hermanos Grimm, tiene una base en las tradiciones, ¿no? Justamente propias del pueblo, en este caso de los campecos del pueblo español, ¿no? Al igual que los cuentos de los hermanos Grimm. 29. A reinar fortuna vamos, no me despiertes si duermo, y si es verdad no me duermas, mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa, si es la de, no, si fuera verdad por serlo, sino por ganar amigos para cuando despertemos. No sé, Anthony, si se refiere a la 29 o la 28. Y sí, la 29, ¿no? Sería la de ahí, justamente. Segismundo no diferencia entre la realidad y la ficción, ¿no? Pero comprende de que tiene que comportarse adecuadamente, porque esto tiene un trasfondo religioso, ¿no? Trasfondo religioso, ¿no? Recuerden, ¿no? La realidad para el hombre religioso, esta realidad no concreta, es, es ilusoria, ¿no? Es momentánea. Entonces, la única manera de alcanzar la buena eternidad, la vida después de la muerte en el paraíso, es a través de los buenos actos. Así que lo que importante es realizar buenos actos, porque no, eso te llevará pues justamente al paraíso, ¿no? Tiene un trasfondo religioso importante la vida sueño, ¿no? 30. Con estos iba ensartando disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje, y esto caminaba. No, algunos me dicen la B, acá me dicen también podría ser la D.
¿Cuál sería? A ver, más opiniones. La C. El Quijote se expresa con un lenguaje no exagerado, fantasioso, arcaico, no propio de las locuras que residen en su cabeza. Sancho se expresa con un lenguaje burdo, ¿no? Justamente con un lenguaje, cosa más coloquial, ¿no? Lindando ya con lo obsceno, por ejemplo. No, Sansón Carrasco es el amigo, ¿no? El amigo de la familia, que se transforma en el caballero de la Blanca Luna y derrota al Quijote en las playas de Barcelona, obligándolo a retornar a su hogar. El narrador, el narrador sí tiene un estilo objetivo, muestra las cosas como son. Ambos son de 30 y 29 son de. El narrador muestra las cosas como son. Es objetivo y descriptivo, ¿no? La descripción que hace del Quijote, por ejemplo, como luce. La 31. Y sí, bien, Karen, ahí la 31 es la B. Una rima consonante es la rima que repite, no tanto consonante como vocal, como por ejemplo gorrión, corazón. Una sonante es la que solamente se repite la vocal, ¿no? Es más fácil, casa, cama, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí el Kosama, aquí también se utilizan versos irregulares porque justamente al Kosama, justamente aquí ya se me va el nombre, el Kosama rima versos irregulares porque lo importante es contar la historia, no el estilo ni nada, es contar la historia. Ahora sí, la 32. No es correcto, no es correcto. La D es verdadero, Góngora y Calderón de la Vaca son barrocos. Y sí, ahí es la B, la B. El neoclásico no es propio, obviamente, de la Edad de Oro. La Edad de Oro comprende nomás Renacimiento y Barroco. La 33. Mm. A ver, vamos yendo parte por parte. Sí tenemos tiempo. La 1, B o F. Ya que veo que se están demorando de contestar. Verdadero, ¿no? Desterrado parte, ¿no? La 2, B o F. No, la 2 no es verdadero, ¿ah? Doña Elvira son azotadas por los infantes de Carrión. Los infantes de Navarra y Aragón, no, los infantes de Carrión son los que las azotan, ¿no? Entonces tenemos aquí estas tres, la obviamente está descartada. No, la 3, B o F. Sí, esto sí, ¿no? La conquista de Valencia, su más grande hazaña, ¿no? La 4, falso, ¿no? Justamente. Ese rey quien convoca las cortes de Toledo, ¿no? Es falso, es la D, sí. La 32 es la B. La 32 es la B.
De la 34 le puedo decir que la D no es, así que pueden responder aquí sin mayor problema. ¿B o C? No, la B no. Es la C. Es la C. Pero Abad es el copista quien copió la obra, pero la división en tres partes lo hicieron los investigadores. Menéndez Vidal o Menéndez Pelayo creo que lo hicieron. La 35. La D. No, la D no. La C tampoco. Porque el infante no pelea contra el Cid no pelea contra ellos. Es la A. Es la. No, no, no. El Cid no gana el feudo de Carrión. No, 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 ni nada de ello. No. Quienes luchan contra los infantes de Carrión son los soldados del Cid y el juicio se llama las Cortes de Toledo. No se llama ni siquiera el juicio de Castilla. El Cid a doña Jimena la mano le va a besar con lágrimas en los ojos que solo saben llorar, y él a las niñas con penas tornábalas a mirar. Al Señor os escomiendo, al Padre Espiritual, nos separamos, quién sabe si nos podremos juntar. Lloraban todos los ojos, nunca vio llanto igual, como la uña de la carne, así apartándose están. Qué tierno. Sí, ahí sale claro, ¿no? No, ahí es claro qué es lo que se desarrolla. Qué raro que no contesten más en la B. 37. Con mi llorar las piernas, las piernas, qué rayos. Con mi llorar las piedras se enternecen. ¿No? Las piedras se van, las piernas se van corriendo, no quieren saber nada con esto. Con mi llorar las piedras se enternecen, su natural dureza y la quebranta. Los árboles parece que se inclinan, las aves que me escuchan cuando cantan con diferente voz se condolecen y mi morir cantando me adivinan. Y sí, de Salicio, ¿no? Es el amor no correspondido de quién. ¿Quién no corresponde a su amor? Galatea, ¿no? Y esto a su vez permitirá resolver. Hasta aquí, la 38. Sí, la 38 es la 37 es la B, la 38 es la A. Salicio, Cosama, de Salicio se marcha Elisa, se marcha Galatea y a Nemoroso se le muere, ¿no? Galatea. No, a Nemoroso se le muere Elisa. A Salicio lo rechaza Galatea y a Nemoroso no se muere Elisa. Esa es la diferencia entre ambos. No, genial, se ha colgado aquí. Ahora sí. 39, 1, B o F. Es verdadero, claro, no justamente la urbe
que todo lo consume, donde todos los sólidos se diluyen en el aire, ¿no? Interesados más en el dinero, en la riqueza, en las comodidades, más que en apoyar a otras personas. Es ahí lo que Kosama condena esta obra. No, la 2. B o F. No. Bien, Karen, esta obra no justamente utiliza lo que es Kosama, lo tradicional no es. No, lo tradicional es el romancero gitano, claro, ¿no? Las formas de expresión propias de la tradición española de origen medieval. No. Aquí, justamente la 3. Verdadero, falso, verdadero. Sí, pues aquí utiliza un estilo plenamente, ¿no? Racional, ¿no? 1, 3. Vamos a ver aquí. Justamente, la ley sería así la C, pues. Sería la C. Ahí, 1, 3 y 4. Ahí, sencillo. No, este es el poemario surrealista, no violento, no justamente bastante ambivalente, ambiguo, ¿no? En su desarrollo. Y la 40 sí sería pues, la sangre corría más fuerte que el agua. No, ahí, no, bastante sencillo. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda? No. Como le digo, Kosama, no, ahí está, justamente eso quería resolver. Necesitan la diapo porque está en la semana, no, está de la semana 8 junto con lo que es el, no, junto con lo que es, casi me va el nombre aquí, el modernismo, Pedro, bueno, Pablo Neruda, estoy pensando en Pedro Páramo, ¿no? Justamente, y demás. Sí, sí. Bueno, lo voy a pasar de todos modos. Pero un momentito, por favor, no escriban en el privado. Y aquí, a ver, como un pequeño resumen. Espere que cargue esta cosa. Genial, se está colgando. No. Como un pequeño resumen final de la clase. Sí, es un tanto complejo. Eso quería ir yo. Ahí está. A ver. Aquí se desarrolla. Él realmente había pasado por la muerte, pero regresó porque no podía soportar la soledad. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Un día, en 1965, cuando manejaba hacia Acapulco de vacaciones con su familia, el periodista colombiano Gabriel García Márquez abruptamente dio media vuelta con su coche, pidió a su mujer que cuidara las finanzas de la familia los próximos meses y volvió a casa. El comienzo de un nuevo libro vino a él súbitamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En los 18 meses siguientes, aquellas palabras hicieron florecer 100 años de soledad.
Una novela que llevaría la literatura latinoamericana a la vanguardia del imaginario popular y que le valdría a Gabriel García Márquez el Premio Nobel de Literatura de 1982. ¿Qué hace esta novela tan extraordinaria? La novela cuenta las fortunas e infortunios de 7 generaciones de la familia Buendía. Con su prosa elaborada y detallista, su gran variedad de personajes y su narrativa enmarañada, Cien años de soledad no es un libro fácil de leer. Pero es muy gratificante, con una variedad épica de romances intensos, guerras civiles, intrigas políticas, aventureros trotamundos y más personajes llamados Aureliano de los que te puedas imaginar. Pero no es un mero drama histórico. Cien años de soledad es uno de los ejemplos más famosos del género literario conocido como realismo mágico. En él, los hechos y poderes sobrenaturales se describen con un tono realista y objetivo, mientras los hechos reales de la vida y la historia humana se revelan llenos de absurdos fantásticos. Los fenómenos surrealistas que ocurren en el pueblo ficticio de Macondo se mezclan con los hechos que ocurren en el país real de Colombia. Todo empieza con un estado mítico de aislamiento que es gradualmente expuesto al mundo externo y pasa por múltiples calamidades. Con el pasar de los años, las personas envejecen y mueren y vuelven como fantasmas o reencarnados en la siguiente generación. Cuando llega a la ciudad una empresa de frutas estadounidense, llega también un mecánico romántico, siempre rodeado de mariposas amarillas. Una joven mujer empieza a flotar. Si bien la novela evoluciona a través de generaciones, el tiempo pasa de forma cíclica. Muchos personajes tienen nombres y características de sus antepasados, cuyos errores ellos siempre repiten. Extrañas profecías y visitas de gitanos misteriosos dan lugar a batallas y fusilamientos de repetidas guerras civiles. La empresa de frutas abre una plantación cerca del pueblo y termina masacrando miles de trabajadores en huelga, en alusión a la verdadera masacre de las bananeras de 1928. Combinado con el realismo mágico de la novela, esto produce una percepción de la historia como una espiral descendente de la cual los personajes no consiguen escapar. Abajo de esta magia se presenta el modelo histórico colombiano y latinoamericano desde la era colonial en adelante. Esta es una historia que el autor conoce bien. Gabriel García Márquez creció en una Colombia dividida por los conflictos civiles entre los partidos liberal y conservador. Él también vivió en el México autocrático e hizo la cobertura periodística del golpe del Estado venezolano de 1958. Pero tal vez sus abuelos maternos hayan sido sus mayores influencias. Nicolás Ricardo Márquez fue un veterano condecorado de la Guerra de los Mil Días, cuyos relatos de la revuelta contra el gobierno conservador colombiano inclinaron a Gabriel García Márquez para el lado socialista. En tanto, la superstición omnipresente de Doña Tranquilina y Guarán Cotes se tornó la base del estilo de Cien años de soledad. La pequeña casa de los abuelos, en Aracataca, donde el autor pasó su infancia, fue su mayor inspiración para Macondo. Con 100 años de soledad, Gabriel García Márquez encontró una forma única de capturar la singular historia de América Latina. Fue capaz de retratar la extraña realidad de una sociedad poscolonial forzada a revivir las tragedias del pasado. A pesar de todas las fatalidades, la novela todavía trae esperanza. En el discurso del Nobel, García Márquez retrató la larga historia latinoamericana, marcada por conflictos civiles y grandes desigualdades. Pero terminó el discurso afirmando que era posible construir un mundo mejor, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Y con esa frase hemos acabado el video de hoy. Te invito a que te suscribas, le des like y por supuesto Ya ven, lean. ¿No? Es un resumen, bueno, solamente pongan 100 años de soledad y TED. Hay una traducción en español. Yo iba a ponerla subtitulada en inglés, pero esta es una buena en cosa más, está español. Es un resumen de las ideas. Es que el argumento es muy difícil.
el argumento es muy difícil de resumir en un video corto. Entonces, obviamente yo no tengo el tiempo para poner un video largo que abarque toda la obra. Sería un sinfín, sería otros 20 minutos de video, ¿no? Justamente explicando generación por generación lo que son las desgracias, las amoríos y los cataclismos que ocurren en esta obra. Pero en YouTube sí debe haber un resumen más o menos completo, ¿no? Aquí veo algunos, ¿no? De media hora, ¿no? Bueno, las reseñas no son tantas, sí. Resúmenes cortos de 6 minutos y demás, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí es difícil, pues. Eso digo. ¿No? Hasta aquí, ¿alguna última duda? Como les digo, la próxima semana vamos a ver lo que es ¿no? Vamos a ver lo que es, no, la conversación en la catedral, que también es confusa. Así que, justamente, tienen que estar preparados mentalmente. No para ellos. No. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Es complejo, sí. También. Todo claro, ¿no? Entonces, podemos ponerle fin justamente aquí a la clase. No, ponerle fin a la clase de día. Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense. Good. Bye.